Buenas tardes, colegas. Es un gusto estar hoy acá en el marco de lo que serían los festejos de nuestro Día del Farmacéutico, que corresponden al 25 de septiembre, al día sábado. Quisimos, con la comisión directiva, organizar una actividad que fuera de interés, que fuera en cierta forma un regalo de la asociación, no solo a sus socios, sino a todos los químicos farmacéuticos. Y para eso contamos con el apoyo de la doctora Andrea Barrios y del doctor Guillermo Rodríguez, que enseguida aceptaron nuestra invitación para participar hoy. Y darnos y regalarnos una charla en una temática que obviamente es de interés de todos los profesionales, que es la responsabilidad legal que va de la mano de nuestro ejercicio profesional. Así que sin más, voy a presentar, conocida por todos, a la doctora Andrea Barrios, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo UDELAR, es diplomada en Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho UDELAR y especialista en Propiedad Intelectual, Defensa de la Competencia, Publicidad y Competencia Desleal de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y ha realizado cursos de posgrado en Propiedad Industrial y Régimen Jurídico de la Organización Mundial de Comercio en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde el año 1995 es docente tanto en cursos de grado como de posgrado de la UDELAR. Facultad de Química en las áreas de Derecho Farmacéutico, Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual. A su vez nos acompaña el doctor Guillermo Rodríguez Pereira, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, UDELAR, es máster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley Law, Estados Unidos, y especialista en Derecho y Tecnología, Berkeley Center for Law and Technology, University of California, Berkeley Law, Estados Unidos. Desde el año 2018 es docente de la UDELAR, Facultad de Química, Unidad de Enseñanza y Estudios Jurídicos. Así que es un gusto recibir a ambos. Pueden compartir su pantalla con la presentación. Le agradecemos a los que ingresan que por favor muteen sus micrófonos. Y para organizarnos, la idea es escuchar primero las ponencias de ambos. Si les parece correcta la posibilidad de ir adelantando consultas por el chat, luego vamos a tener un espacio para poder intercambiar con los docentes y que nos puedan contestar algunas de las inquietudes que hayan surgido en el chat. Así que bueno, bienvenidos a todos, y cuando quieran comenzamos. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría agradecer la invitación de la Asociación de Química y Farmacia. Siempre es un placer para nosotros desde la facultad darles apoyo en todos estos ámbitos de capacitación que ustedes generan. Además me gustaría felicitar a todos los QFs que están presentes, porque bueno, es un día especial para ustedes, y bueno, y para nosotros es un placer como docentes de la Facultad de Química tener la oportunidad de felicitarlos en su día, y bueno, ¿por qué no?, de traerles un tema para discutir de las cosas que a ustedes les interesan. Así que bueno, muchísimas gracias Mariela por esta invitación. Me gustaría antes de seguir decirles que nosotros tenemos una cátedra nueva, que ahora es una unidad académica, o sea, cambió la antigua cátedra de legislación. Somos la unidad académica de enseñanza y estudios jurídicos de la Facultad de Química, y bueno, y esta unidad está formada por 4 personas. Nosotros dos somos los 2 abogados de esta unidad, pero además tenemos 2 químicas farmacéuticas que también están haciendo desde hace muchos años investigación en esta área, y por eso nos gusta contarles que es una cátedra multidisciplinaria, y que por lo tanto bueno, es bastante diferente a lo que suelen ser las cátedras de la Facultad de Química. Así que bueno, nada, presentarlas, Patricia González y Carla
ruso, son las dos químicas farmacéuticas que nos acompañan. Bueno, la idea que tenemos hoy es presentarles algunos aspectos sobre la responsabilidad profesional. Va a empezar Guillermo, y tenemos una única presentación en la cual vamos a hablar los dos, y por supuesto quedan abiertas a todas sus preguntas, y vamos a dar un espacio largo para darles tiempo a poder contestarles todas las inquietudes que tengan. ¿Tá? Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Se ve ahí, ¿verdad? Se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, extiendo el agradecimiento también de mi parte. Y bueno, la idea, como decían, la idea de hoy es hablar un poco sobre la responsabilidad profesional, y en particular la profesión del químico farmacéutico. Ahí. Y bueno, y como se trata de responsabilidad profesional, nos parecía pertinente iniciar contando y definiendo un poco qué se entiende por profesión. Ahí hay una definición un poco amplia de Couture, que era un famoso abogado, que bueno, como pueden ver, se trata de una dignidad, arte u oficio que ejerce una persona en forma normalmente habitual y pública. Y lo interesante de este concepto, como decía, es su amplitud, en el sentido de que la profesión no es solamente aquella que se ejerce en base a un título profesional, ¿verdad? Un oficio o un arte ejercido de forma consuetudinaria puede también ser considerado profesión. ¿Tá? Ahora bien, cuando nos adentramos un poco más en ese concepto y queremos identificar cuáles son los rasgos que hacen que podamos identificar de que cuando una actividad estamos hablando de una profesión, ahí podemos encontrar que tiene que ser una actividad realizada con habitualidad, con autonomía técnica, ¿tá? Con una reglamentación específica que exija una habilitación y que se presuma onerosa. Vamos a analizar un poco esas características. La habitualidad, bueno, como lo dice su mismo nombre, se trata de una actividad realizada de forma constante, o de repeticiones constantes también. La autonomía técnica, por su parte, es la calidad que tiene todo profesional de ser independiente por el conocimiento técnico, el mero hecho del conocimiento técnico que posee, por el cual fue formado. Y esto significa que es independiente de cualquier jerarquía en relación a ese conocimiento. Lo cual significa también que si yo, por ejemplo, me encuentro en una relación de dependencia en mi trabajo, ¿ah? O en el sector en el que me desempeñe, eso no obsta a que yo, por estar en una relación de dependencia, no sea un profesional, y que por ende no esté abarcado por la normativa o los estándares de valoración que recaen sobre los profesionales. Por otro lado, muchas profesiones o muchas actividades devienen en profesionales porque cuentan con una reglamentación específica. El caso, por ejemplo, como vamos a ver, de los químicos farmacéuticos, es un claro ejemplo que cuenta con un marco normativo regulatorio particular. Y por otra parte, muchas veces existen actividades que denotan que estamos tratando de una profesión porque se exige una habilitación, ¿ah? O una titulación, como es el caso en concreto, y además se presumen onerosas. ¿Ah? Y lo importante de este último concepto es que al presumirse onerosas, significa que no necesariamente tienen por qué ser onerosas. La actividad profesional puede ejercerse en un marco gratuito. Es más, seguramente muchos de ustedes, a los abogados nos pasa mucho, desgraciadamente, tenemos muchas veces que ejercer profesionalmente de forma gratuita, porque bueno, un amigo, un familiar, etc.
pero no por ello no estamos ejerciendo actividad profesional. Y no por ello no somos responsables o no estamos abarcados por la normativa o estándar de valoración que se pretende de la actividad profesional. Esto es muy importante porque, bueno, sepan que una vez cuando hace un favor, nada, es de vasto alcance. Y bien, como decíamos, es responsabilidad profesional. Ya vimos lo que es el concepto de profesión y qué características puede tener, y ahora obviamente resta dirigirnos al concepto de responsabilidad. Y bueno, la responsabilidad es toda obligación que existe, que recae sobre los individuos, de reparar el daño, ¿tá?, que se causa, y de repararlo por sí, o en algunos casos por terceros, todo el daño causado, que puede ser obviamente una pérdida, un mal, o directamente un daño generado de alguna situación. Al mismo tiempo, es un concepto amplio porque se desdobla en lo que luego vamos a ver los tipos de responsabilidades que hay, en donde también implica el deber que tenemos como individuos de sufrir las penas establecidas por el sistema normativo ante delitos o faltas cometidas por la intención o la culpa de cada individuo, ¿tá? Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahora bien, dentro de lo que es el sistema del derecho de daños, ¿tá?, tenemos el sistema de responsabilidad civil, ¿tá?, que es un sistema de resarcimiento patrimonial por los daños que se causan a nivel del el ejercicio de las actividades por los individuos. Ahora bien, ¿cómo yo determino cuándo hay responsabilidad? ¿Cómo hace el sistema normativo, ¿no?, cómo hacen las normas jurídicas para determinar cuándo un sujeto es responsable? Y para eso existe un sistema de factor de atribución de responsabilidad, ¿tá?, que es justamente un criterio, ¿tá?, generado por el sistema para indicar qué sujeto es responsable. Y ese sistema, existen dos criterios: el criterio subjetivo y el criterio objetivo. El criterio subjetivo es aquel que mira, que pone el énfasis en la conducta de cada uno de esos sujetos, ¿tá?, y analiza, ¿tá?, y evalúa el desempeño de cada sujeto en base a un estándar de valoración, ¿tá? Esto obviamente lo hace en la mayoría de los casos un juez, ¿no?, que es un tercero imparcial, pero el sistema normativo le da una serie de reglas, ¿tá?, una serie de procedimientos en el cual le establece un estándar de valoración que después, vamos a ver, tendrá su discrecionalidad o no, porque no es una ciencia exacta esto, pero bueno, es un estándar de valoración de la conducta de cada sujeto. Yo voy a ver si en la situación particular que se desarrolló, el sujeto actuó como era esperado o no, ¿tá? Eso es el criterio de responsabilidad subjetiva. Criterio objetivo es un criterio que no mira en lo más mínimo la conducta del sujeto, sino que hace énfasis en la calidad o la situación que ese sujeto ostenta, ¿tá?, la calidad que ese sujeto ostenta o la categoría en la cual se encuentra. Por ejemplo, si es un funcionario público o no, o por ejemplo si es mayor o menor de edad. ¿Ah? Son criterios objetivos dentro de los cuales, dado determinado hecho, si yo como sujeto me encuentro de esa categoría, automáticamente soy responsable porque el sistema así lo prevé. ¿Ah? Entonces esos son dos criterios principales que los vamos a ver cómo juegan y cómo se desarrollan en los distintos tipos de responsabilidad. ¿Ah?
Y son muy importantes porque obviamente a la hora, luego de determinar si hubo responsabilidad o no, el análisis y el estudio de cada situación difiere drásticamente. Ahora bien, volviendo al sistema, ¿no?, de responsabilidad civil, si bien yo tengo ya, como digo, un factor de atribución, o sea, cuándo yo sé, o cómo hago para identificar si un sujeto es responsable o no, en concreto, en responsabilidad civil, existen dos orígenes de un actuar responsable, o sea, de la responsabilidad. Está la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual, como obviamente su nombre lo indica, es toda aquella que se genera en el marco de una relación contractual entre dos o más sujetos. ¿Ah? Es la responsabilidad que surge del accionar en un contexto de contrato. Entiéndase, por ejemplo, un contrato de trabajo, un contrato comercial, ¿ah? Siempre en el marco de un contrato, una convención entre dos o más partes. ¿Ah? Ahí es importante determinar, cuando uno se encuentra en un marco contractual, lo que son las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, porque eso también tiene una influencia importante en lo que implica luego la determinación de si hubo responsabilidad o no. Las obligaciones las obligaciones de resultado, ¿tá?, son las obligaciones que yo asumo en el marco de un contrato que me obligan a mí a la entrega o a la realización concreta y efectiva de algo. Significa que yo tengo que, de forma efectiva, fehaciente, realizar una actividad. Yo tengo que dar, hacer o no hacer algo en concreto. ¿Tá? Las obligaciones de medio, por el contrario, son aquellas que yo asumo la obligación de hacer mi máximo esfuerzo para obtener un resultado, pero no estoy obligado a obtenerlo. Yo no estoy obligado a efectivamente concretar ese resultado. ¿Tá? Y esto ustedes seguramente lo ven a diario, ¿tá? Pero, por ejemplo, yo qué sé, un contrato de fabricación, ¿tá? Hay una obligación de resultado, hay que fabricar un producto. ¿Tá? En un contrato, por ejemplo, de I+D, yo no necesariamente estoy obligado a un resultado. ¿Ah? Porque si es, por ejemplo, un contrato de investigación, bueno, mis obligaciones es hacer mi máximo esfuerzo por realizar esa investigación y que eventualmente dé un resultado, pero bajo ningún concepto asumo necesariamente que haya un resultado. Entonces eso es muy importante, porque después, para determinar mi responsabilidad, evaluar el tipo de obligaciones que se asumieron va a ser crucial. Eso es la responsabilidad de origen contractual, ¿tá? Y es en el ejercicio de la profesión muy común, ¿tá? Porque seguramente, como les digo, si tienen una relación de tipo contractual laboral o comercial, van a estar expuestos y van a estar muy en contacto. Pero al mismo tiempo está la responsabilidad extracontractual, que es aquella que se genera cuando yo incumplo o infrinjo el deber genérico de no dañar. Todos los individuos en nuestro accionar, independientemente de si somos profesionales o no, tenemos lo que se llama el deber genérico de no dañar, es decir, no generar ni provocar ningún daño a los terceros. Es un poco aquello de mi derecho va hasta donde comienza el derecho del otro, ¿no? Por decirlo un poco de forma criolla, si se quiere. Y en ese marco, también yo, cuando ejerzo actividad profesional, independientemente de si tengo un vínculo contractual o no, justamente cuando no lo tengo, soy responsable de no generar un daño a terceros. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Y en ese marco va a haber un responsable, que va a ser el agente directo, y puede existir en muchos casos
lo van a ver con Andrea ahora, un agente indirecto que es el garante, que es quien garantiza y asume esa responsabilidad en caso de que exista un daño. Este sistema que les estamos mencionando, ¿tá?, de responsabilidad civil, ¿tá?, tanto en el caso de la responsabilidad extracontractual como dentro de la contractual, es un sistema que se esquematiza más o menos de esta manera, ¿tá? Existen elementos esenciales de esa relación, ¿no?, de responsabilidad, o sea, esa relación de hecho y derecho que se genera para que un sujeto sea responsable sobre un daño. Existen elementos esenciales que son aquellos que cuando están presentes se efectiviza la responsabilidad. Todo comienza por el daño, ¿tá? Siempre tiene que haber un daño. Ahora vamos a ver qué tipos de daños pueden haber. Pero la punta de todo inicia con un daño. Y además tiene que haber un hecho dañoso. O sea, ese daño fue causado por un hecho que es el hecho dañoso, ¿tá? O es una actividad que se realizó que genera un daño. Y obviamente tiene que haber una relación de causalidad, ¿no?, entre esa actividad y el daño generado. O sea, la actividad tiene que haber causado el daño, valga la redundancia. Y por otra parte, ese hecho que causó el daño, ¿tá?, tiene que ser atribuible a un responsable, ¿tá? Tiene que haber un sujeto, ¿tá?, al cual le es eh, conectable, al cual le es relacionable ese hecho, ¿tá? Entonces es como una suerte de relación compleja, en donde es como un bloque, ¿no? Una cosa va llevando a la otra. Todo comienza con el daño, hay un hecho dañoso y un responsable al cual es atribuible ese hecho dañoso y por lo tanto el daño. Pueden existir eximentes, ¿tá?, que como lo ven ahí en el esquema, son todas las causas que interrumpen, ¿tá?, o que cortan esa relación, ya sea porque el hecho no causó el daño, o porque al sujeto no le es atribuible ese hecho, ¿tá? Esto ahora lo vamos a ver más con ejemplos concretos. Sé que capaz estoy un poco hablando por elevación, pero es muy simple en realidad, ¿no? Después en la práctica se ve muy fácil. Bueno, y luego, como decía, inicia por el daño, y le dejo a Andrea que siga con los tipos de daños. Bueno, nosotros nos repartimos la presentación en dos, porque claro, como es poco rato, nos pareció que era mejor repartirnos y bueno, hablar un poquito cada uno. Pero bueno, básicamente ustedes tienen esa relación de causa-efecto que determinó ese daño, y básicamente lo que el derecho hace es determinar esos daños. Entonces, para mí es importante que ustedes de la responsabilidad civil se queden con la idea clara de que solamente se les va a atribuir un daño si ustedes fueron de alguna manera los sujetos que causaron ese evento dañoso, ¿verdad? Y por lo tanto están en una posición de que se les atribuya esa responsabilidad. Cuando se le atribuye la responsabilidad a un sujeto, lo que cabe es lo que se llama la reparación integral de los daños. En lo que es responsabilidad civil, los daños se reparan, ¿verdad?, o monetariamente o por equivalente, es decir, en especie. Vamos a poner ejemplos. Si, no sé, tengo una explosión en el laboratorio, por algún motivo, ustedes imaginen cuál, y eso hace que se rompan los vidrios de los vecinos, yo tengo dos opciones. La primera es llamar a un vidriero y reemplazar todos los vidrios, eso sería una reparación en especie, o calcular los costos con los vecinos, ponerme de acuerdo y pagarles el costo de los vidrios que se rompieron. Entonces, yo generé ese evento dañoso, se generó ese daño en especie, y tengo la posibilidad de
repararlo en forma integral. Pero ¿qué pasa? No siempre estas situaciones son tan simples. A veces no solo se rompe el vidrio, sino que además de romperse el vidrio, cuando se rompió el vidrio, esos vidrios cayeron sobre una persona en una de las casas de los vecinos, y entonces lastimé a alguien. Y ahí las cosas empiezan a complicarse, ¿sí? Por eso hay distintos tipos de daños, y por eso la reparación es integral. El primer daño que se repara es lo que se llama el daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente? Es el daño que se hace en las cosas o en las personas. Entonces, en el caso del vidrio sería precisamente el vidrio, pero también podría ser todos los daños que pudo haber sufrido esa persona por una internación, por las heridas que tuvo, si es que se hirió porque estaba al lado de la ventana cuando se rompió. También el daño emergente cubre los costos que pueden haber tenido de movilización, medicamentos, ¿verdad? Todo lo que generó, o sea, todo lo que esa persona tuvo que abonar a raíz de ese evento dañoso. Pero eso no solamente cubre todos los costos que ha perdido esa persona, también se le repara el lucro cesante. Y cuando se habla de lucro cesante se habla de la pérdida de ganancia, es decir, lo que esa persona dejó de percibir porque estuvo internada, por ejemplo, o porque tuvo una lesión, ¿sí? Y bueno, y ahí se calcula en función de cuánto ganaba esa persona, o de cuánto percibe esa persona en su trabajo o en su comercio, depende de a lo que se dedique. Ojo, el lucro cesante puede incluir también la pérdida de ganancia de los familiares, porque los familiares capaz debieron dejar de trabajar para ayudar a esa persona. Entonces el lucro cesante se puede multiplicar, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama el daño moral. El daño moral lo que viene a resarcir es el sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento obviamente depende de las personas, pero también depende de los países. Yo siempre digo que la muerte tiene un valor distinto acá que en Estados Unidos, o sea, realmente la muerte o cualquier accidente. O sea, la vida humana tiene un valor diferente en función de dónde uno inicia su proceso judicial. En Uruguay existe lo que se llama una guía, que está en un anuario de derecho civil, que básicamente lo que hace es regular cómo se resarce el daño moral por el sufrimiento de las personas en función del tipo de daño que tuvieron. Entonces no es lo mismo que yo pierda la movilidad de un brazo, a que quede cuadripléjico, a que ¿verdad? Se me desfigure la cara. En fin, no voy a seguir porque esto es exponencial. Y como se imaginarán, esa guía para liquidar el daño moral le da una suerte de parámetros a los jueces para determinar el valor que puede llegar a tener el sufrimiento de las personas. Esto a veces suena un poco duro, y para quienes no están acostumbrados al área jurídica, suele la gente pensar, pero a ver, nadie me va a pagar lo que vale mi brazo, mi pierna, o lo que puede valer, ¿verdad?, una enfermedad que me quede de por vida, o una lesión, o en fin, ese sufrimiento no tiene precio. Y es verdad, ese sufrimiento no tiene precio. Lo que hace el derecho es resarcir el daño, no necesariamente lo puede reparar completamente, hay cosas que son irreparables, como puede ser el caso del daño mortal. El daño mortal viene a resarcir el sufrimiento de la persona premuerte, y por lo tanto el que lo sufre no es el que lo cobra. El que lo cobra son los herederos. Eso es clarísimo. O sea, los herederos son quienes van a poder cobrar ese daño mortal. No sé si se va comprendiendo, pero básicamente en este tipo de responsabilidad civil a la cual estamos sometidos todos, ¿sí?, profesionales o no profesionales. Y personas jurídicas también, porque Sí. esto que estamos viendo con algunos ejemplos de la perspectiva de personas físicas, aplica obviamente también a las empresas, ¿no? O sea, una empresa puede tener o puede generar daño emergente, lucro cesante, moral también, porque la reputación de una empresa, ni que hablar, que también puede ser vista desde el punto de vista de daño moral, y daño mortal, bueno, no lo va a sufrir, pero puede perfectamente causarlo, y ser atribuible también. Bueno, en estos casos uno va a terminar con un juicio a nivel civil, y básicamente lo que se va a reparar es esto que estamos hablando. Y como decía hace un rato Guillermo, vamos a tener un sujeto al cual se le va a atribuir la responsabilidad, pero también, digo, ahora vamos a ver cómo funciona el sistema, pero también podemos llegar a tener garantes.
¿Y esto qué significa? Bueno, otros sujetos que también van a ser llamados a responsabilidad en forma conjunta. Me detengo acá en particular porque es importante que tengan claro que en sede de responsabilidad extracontractual nosotros ya tenemos garantes establecidos y todos somos conscientes que los padres son responsables por todos los eventos dañosos que protagonicen sus hijos. Los dueños de las cosas o de los animales también son responsables por lo que esos animales o cosas realicen, o sea, los daños que puedan causar, ¿sí? Les voy a poner solo un par de ejemplos para que tengan claro. O sea, yo no sé si alguno de ustedes estaba o recuerda la vez que cayó una oveja en la Facultad de Química del techo del instituto y cayó arriba del auto de una profesora. Yo no sé si lo recuerdan, pero es un caso que a mí me gusta ponerlo, porque la Facultad de Química, en ese caso, fue responsable por los daños en ese auto. No se preocupen, la oveja resistió y salió corriendo por General Flores, y la agarraron unas cuadras más abajo. Pero bueno, evidentemente lo que les quiero decir con esto es que un animal, ¿verdad?, puede generar un daño, y hay un garante, que en este caso era la Facultad de Química, me imagino que la oveja pertenecería al bioterio, que en algún momento estuvo en el techo del instituto. Yo hace años de esto, no recuerdo para decirles, pero quizás alguno de ustedes se acuerda de esta situación, fue algo muy gracioso. Yo estaba en la facultad en ese momento, y me acuerdo perfectamente hasta de la dueña del auto, pobre. Pues el auto le quedó como un acordeón, ¿no? Eso es clarísimo. Pero bueno, lo que le quiero decir es que todos somos responsables, o todos podemos llegar a ser llamados a responsabilidad en forma objetiva, ¿sí?, por ser garantes, por de alguna manera ser quienes tenemos que vigilar que algo no suceda. Eso se llama, a nivel de lo que es la responsabilidad, la culpa in vigilando, lo decimos en medio latinazgo, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos un deber, una obligación como garantes de evitar que ese daño se produzca, ¿tá? Y por eso hay ciertas personas que la ley establece como responsables solidarios. Bien. Ahora, en un sistema general de responsabilidad civil, yo tengo que ver algunos factores de atribución subjetiva que son importantes. O sea, en un primer momento la responsabilidad, vamos a decir, de principio, es de tipo subjetiva. El principio general es que la responsabilidad depende de la culpa, ¿sí? Pero existen casos, y justamente en todo lo que es regulatorio, existen casos de responsabilidad objetiva, y por eso nos interesa destacar ambas. ¿Cuándo tenemos responsabilidad subjetiva? En todos los casos, pero tenemos responsabilidad objetiva solo cuando hay una norma jurídica que específicamente lo establece, ¿sí? La responsabilidad subjetiva entonces depende de la culpa, y para estudiar la culpa tenemos que estudiar la conducta del sujeto. Un actuar negligente, imperito o imprudente, o por supuesto en incumplimiento de leyes o reglamentos, es un actuar culposo, y por lo tanto es una causal de atribución de responsabilidad. ¿Cuándo actuamos en forma negligente? Bueno, actuamos en forma negligente cuando existe un defecto de actuación por indiferencia o descuido. Es decir, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, pero por un descuido, o por indiferencia, o porque estamos apurados, o por la razón que sea, no asumimos esa conducta debida, o esa conducta que es esperable para ese profesional medio, que es el concepto que les quiero dejar. ¿Cuál es la conducta que el juez va a tener en cuenta en este caso? Bueno, ¿cuál hubiera sido la conducta del profesional medio? ¿Cuál hubiera sido la conducta de un profesional dedicado a su profesión? ¿Sí? Por ejemplo, en un caso podría ser no esterilizar un material. Digo, si yo tengo que trabajar con un material estéril, no esterilizarlo. Eso podría ser una conducta negligente. Es decir, bueno, quizás asumo el riesgo de que haya una falla en mi trabajo porque no esterilicé el material. Un ejemplo. Bueno, ¿cuándo actuamos en forma imperita? Ojalá nunca les pase, porque estas de las cosas que a mí más, como profesional, serían de las cosas que más me duelen, porque obviamente cuando uno actúa en forma negligente, supuestamente está asumiendo algo. Pero cuando uno actúa en forma imperita, esto refiere a el desconocimiento total absoluto
de cómo trabajar en tu profesión. Entonces, refiere al no cumplimiento de un estándar, ¿verdad? Ese estándar siempre va a ser el del profesional medio, y por lo tanto, en este caso, nos están diciendo que no sabemos hacer nuestro trabajo. Básicamente es eso, estamos actuando no en forma perita, no como se espera de un profesional medio, ¿sí? Y en este caso, bueno, en este caso hay un total desconocimiento, es diferente al caso anterior. El caso de la imprudencia es parecido al de la negligencia, pero no es igual. Es un apartamiento del deber objetivo del cuidado de la diligencia media de vida. Es cuando yo me aparto directamente de esa diligencia, lo estoy haciendo y lo dejo de hacer. Y soy imprudente, ¿verdad? Y asumo las consecuencias de esa imprudencia. Entonces, en estos casos, el juez va a estudiar la conducta del profesional medio. ¿Y cómo lo va a estudiar? Probablemente contrate un perito químico farmacéutico en el caso de ustedes, que va a analizar la conducta de ustedes en esa oportunidad, en ese momento, y va a ver si esa conducta es la conducta esperable de un profesional medio, en el momento en que se produjeron los hechos, ¿sí? Porque siempre esto es importante, las condiciones de contexto son importantes. Si el juicio demora 10 años, no me van a aplicar los estándares, los últimos estándares, me van a aplicar el estándar, ¿verdad?, del momento en el que se produjo el evento dañoso. Por otra parte, hay culpa cuando incumplo leyes y reglamentos. Por lo tanto, es muy importante para los profesionales, sobre todo aquellos que trabajan en áreas tan reguladas como la química farmacéutica, es justamente conocer la legislación y estar actualizado, porque el incumplimiento de leyes y reglamentos, en el caso de un profesional, es una conducta culposa, ¿sí? Y por lo tanto, atribuible la responsabilidad. El otro factor de atribución subjetiva es el dolo. En este caso es distinto porque en el dolo yo no tengo una conducta específica de culpa o de negligencia, sino que tengo una intención de hacer las cosas mal. En este caso estoy trabajando de una forma incorrecta, ¿sí? Y lo estoy haciendo a sabiendas, ¿sí? No lo estoy haciendo porque soy imperito, ni lo estoy haciendo porque soy negligente, es decir, porque asumo ese riesgo, sino que directamente lo quiero hacer mal. Ahí hay una intencionalidad, y en este caso obviamente es más fácil atribuir la responsabilidad. Bueno, pero ya les contamos la parte apocalíptica, ya les contamos cuándo uno es responsable, ahora vamos a ver cómo hacemos para no ser responsables, ¿sí? Bueno, lo primero importante, ¿cuáles son esas justificaciones que tengo que tener en cuenta? Lo primero es la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, ustedes tienen que pensar cuál es la conducta correcta, cuál es la conducta que ese profesional debe asumir en ese caso concreto, y esa es la conducta que ustedes deben seguir. Si ustedes siguen la conducta del profesional y aún hay un daño, probablemente pueda haber una causal de exculpación igual, porque aún puede haber, aún haciendo las cosas bien, puede producirse un daño, ¿sí? La otra causal de exculpación es el error, ¿sí? El error, que es frecuente, cuando uno cree que las cosas son de una determinada manera, pero resulta que fue inducido a error por documentación, por otro profesional, por una circunstancia. O sea, yo tengo que demostrar de que algo ocurrió que me indujo a un error, y eso me hizo adoptar una conducta que no era la conducta diligente en esa oportunidad, ¿sí? Bueno, el error puede pasar, digo, yo conozco algunos casos, me han planteado casos hace unos años, por ejemplo, en una farmacia donde había un error en el rotulado de un producto, y la farmacia no advirtió que un agua oxigenada, por ejemplo, tenía más volúmenes de la que tiene normalmente un agua oxigenada común. Y bueno, eso produjo daños en una persona que utilizó esa agua oxigenada para limpiarse los oídos, y obviamente tuvo quemaduras. Eso fue un error, evidentemente. La pregunta es, ¿la farmacia es responsable? La farmacia es totalmente responsable,
¿sí? El químico farmacéutico de esa farmacia, el director técnico, es totalmente responsable, pero también lo es el químico farmacéutico de la droguería, que fue quien rotuló mal ese producto, ¿sí? De todas maneras, se podría llegar a discutir, este caso no llegó a mayores, la farmacia se hizo cargo de esa situación, y el paciente, si bien tuvo una situación de incomodidad, resolvió, o sea, no fue una cosa que fuera grave. El tema es cuando las cosas son graves. Cuando las cosas son graves, ahí se empieza a estudiar a quién se le atribuye esa responsabilidad. Pero la realidad es que el error existe, el error puede inducir, ¿verdad?, a una conducta no diligente, entonces el error es importante tenerlo en cuenta. Bueno, luego están los casos de fuerza mayor o caso fortuito, que son similares. En cualquiera de los dos casos son cuestiones externas al profesional, ¿sí? Es una cuestión externa al profesional que lo obliga a actuar de una manera contraria a lo que hubiera actuado si no hubiera ocurrido eso. Un caso fortuito puede ser un corte de luz que determina la rotura de un equipo y que en definitiva eso determina, ¿verdad?, una falla en la producción, eso es un caso fortuito. La fuerza mayor, bueno, todos sabemos más o menos lo que es la fuerza mayor, o sea, es algo externo que me obliga a actuar de una manera diferente a la que hubiera actuado. Ahora en este momento no se me ocurre un ejemplo para comentarles, pero básicamente tienen que pensar en algo que realmente no les permita bueno, cumplir con su trabajo, ¿sí? El COVID ha sido, por ejemplo, Sí. en algunos casos, bueno, puesto como casos de fuerza mayor. A la altura en la que estamos ahora es difícil porque ya hace como casi 2 años que estamos, vamos para 2 años de pandemia, pero todas las relaciones o actividades que se estaban dando al momento en que inició la pandemia, bueno, muchas sí fue considerado como casos de fuerza mayor. Y bueno, piensen que a veces hay que abandonar una actividad o hay que cortar Sí, un proyecto. un proyecto, y bueno, eso obviamente puede generar daños y haber una responsabilidad y que el evento sea de fuerza mayor y por lo tanto eximente. Bien. Luego tenemos el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias. Este es justamente lo opuesto al otro factor de atribución subjetiva. Si yo demuestro que en realidad cumplí con las normas legales o reglamentarias que correspondiera, también me estoy exculpando, porque yo cumpliendo normas, aún cumpliendo las normas, puedo estar produciendo un daño. Bien. Y los últimos dos, el estado de necesidad y el hecho de la víctima, son interesantes porque en realidad plantean también situaciones ajenas al sujeto. Acá no se trata de cómo actúa yo, sino cómo actúan los demás, o cómo las circunstancias me llevan a actuar de una manera diferente. En el caso del estado de necesidad es cuando una persona, es difícil en la profesión verlo, pero bueno, puede darse. Es cuando la persona tiene que anteponer una necesidad personal, ¿verdad?, a la debida diligencia en su trabajo. Y bueno, y eso por supuesto hay que demostrarlo, y hay que demostrar de que no existía otra posibilidad. Debió hacerse de esa forma porque esa situación de estado de necesidad lo motivó y lo llevó a no poder cumplir con su trabajo. No porque no quisiera, no porque no supiera, o sea, no se trata de negligencia, ni de impericia, ni de imprudencia, sino porque físicamente, por algún problema interno a esa persona, no lo podía cumplir. Ese es el estado de necesidad. Y por último, el hecho de la víctima es cuando el tercero, el que recibió el daño, es responsable de lo ocurrido, ¿sí? Es cuando el tercero provoca ese daño, o ya sea en un 100%, o es parte, ¿verdad?, de ese daño. Esas cosas se dan mucho porque no siempre el daño lo produce una sola persona, a veces se trata de una concausa, es decir, más de una causa genera ese daño. Y cuando eso ocurre, el juez tiene que determinar qué porcentaje de participación tiene cada uno en ese evento dañoso.
Y bueno, por supuesto, es una causal de justificación o inculpabilidad. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es una responsabilidad de otra índole. Nosotros hablamos de la responsabilidad civil, les explicamos que en realidad la responsabilidad civil está orientada a reparar el daño. La responsabilidad administrativa no tiene absolutamente nada que ver con la responsabilidad civil. La responsabilidad administrativa es siempre objetiva, es totalmente independiente de la culpa, ¿sí? Debe estar especificada en la normativa, es decir, que no es una responsabilidad genérica como es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil está en el Código Civil. Yo tengo responsabilidad civil en todo lo que hago en la vida, ¿sí? Si además soy profesional, tengo una responsabilidad civil especial, pero la responsabilidad civil está en todo. Yo salgo a la calle con el auto, atropello a una persona y tengo una responsabilidad extracontractual, ¿sí? Bueno, pero en el caso de la responsabilidad administrativa, yo tengo que tener claro que tiene que haber una ley que específicamente establezca la responsabilidad. Y se configura cuando incumplo leyes o reglamentos. Y por supuesto, es juzgada por otros organismos, no por los juzgados civiles, no por el Poder Judicial. En el caso particular de los químicos farmacéuticos, la responsabilidad administrativa está consagrada en la Ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública. Y específicamente, la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública establece, ¿verdad?, la creación de una comisión de salud pública que tiene por cometido fiscalizar el cumplimiento de la normativa por parte de los profesionales de la salud, dentro de los cuales se encuentra el químico farmacéutico. ¿Sí? Bien, siguiente. Bueno, el tercer tipo de responsabilidad y último que vamos a ver hoy es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es diferente a la civilidad administrativa también, porque en este caso el sujeto tiene responsabilidad penal cuando comete o cuando omite, ¿verdad?, realizar determinado acto, y por lo tanto viola una conducta que determina que está cometiendo un delito o tipo delictual. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, que los delitos penales tienen que estar tipificados específicamente en la ley, y por lo tanto, en este caso, ustedes estarían cometiendo un delito, ¿verdad?, que será sancionado no con una indemnización o una reparación, sino con una sanción de tipo penal. En particular, las sanciones penales pueden ser multas o pueden ser prisión, ¿no? Prisión o penitenciaría. En este caso, la responsabilidad penal siempre es subjetiva. Acá, y esto es importante, quédense tranquilos, acá siempre se estudia la culpa. Digo, nunca se puede cometer, ¿verdad?, un delito si no es a través de una atribución de responsabilidad de tipo subjetiva. Bueno, y para ir terminando con la presentación, hablemos un poquito específicamente del químico farmacéutico y de los tipos de responsabilidad que estábamos presentándoles recién. El químico farmacéutico tiene la responsabilidad establecida, específica, ¿verdad?, en la normativa sanitaria. Entonces, ustedes tienen que saber, primero, que responsabilidad en forma general tenemos todos, está establecida en el Código Civil, pero la responsabilidad particular, ¿verdad?, que se establece para determinados profesionales, siempre van a estar en normas particulares. En el caso concreto del químico farmacéutico, el químico farmacéutico tiene responsabilidad civil en la fabricación de los productos, ¿verdad?, en la dispensación, en el depósito y en la custodia. Y esto está establecido tanto en la ley de medicamentos como en la ley de farmacias. Si ustedes estudian la responsabilidad atribuida por esas dos leyes, lo que hace normalmente esa normativa es atribuirles una responsabilidad de tipo objetivo. Con lo cual, en estos casos de responsabilidad objetiva, cualquier tipo
de situación, de evento dañoso, que genere un daño a un tercero, ¿tá? Siempre va a ser responsabilidad de la empresa y en forma solidaria de la dirección técnica, ¿tá? Esto en cuanto a lo que es la responsabilidad civil. En todo lo que es establecimientos y habilitación de establecimientos, también el profesional tiene responsabilidad específica, con o sea, es bastante distinta porque en el caso de los productos es mucho más, común que pueda haber un daño a un tercero. Ya en lo que es la habilitación y funcionamiento de una planta, no digo que no pueda haber un caso de daño a un tercero, pero no es tan común como puede ser en el caso de un producto. Ahora, responsabilidad administrativa tienen todos los químicos farmacéuticos porque están obligados a cumplir con la normativa sanitaria en todos los trámites que realizan, y por supuesto en todos los puestos en los cuales trabajan. Por lo tanto, y en particular, deberíamos distinguir lo que es la responsabilidad profesional del químico farmacéutico de lo que es la responsabilidad profesional del director técnico. Porque el director técnico también es químico farmacéutico, pero la legislación farmacéutica establece específicamente que los garantes del cumplimiento de la normativa son los directores técnicos. No se habla de los químicos farmacéuticos, sino que se habla del director técnico de la empresa, ¿sí? Lo cual es bastante distinto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el químico farmacéutico que no es director técnico no tiene responsabilidad profesional? No. Esto lo que quiere decir es que si yo soy químico farmacéutico, ¿verdad?, y trabajo en una planta, voy a ser responsable profesionalmente por mi accionar, con todo lo que estuvimos hablando con Guillermo hace un rato. Ahora, si además de químico farmacéutico yo soy director técnico, voy a ser responsable con la empresa por el cumplimiento de las normas, voy a ser responsable con la empresa de ciertos atributos que se le piden específicamente a los productos, digo, como puede ser la seguridad y eficacia de los productos, lo cual desde mi punto de vista es bastante fuerte. Y lo más fuerte que yo he visto y que traté de cambiar, y les confieso que cuando tuve la oportunidad de participar por la Facultad de Química en la redacción del decreto de farmacias, el más nuevo, que al final no salió tal cual lo habíamos redactado, pero bueno, uno hace lo que puede. Nosotros tratamos, o sea, yo personalmente, traté de convencer al Ministerio de Salud Pública, sin éxito, de que me parecía que la responsabilidad atribuida al director técnico en la farmacia era desmedida. Me parecía que era una responsabilidad de tipo objetiva, que además se extendía no solo a la dispensación, sino a la custodia de esos productos, ¿verdad? Y que eso generaba, ¿verdad?, una responsabilidad muy grande para el profesional. De cualquier manera, eso no fue modificado, no tuvimos suerte, así que el director técnico como tal sigue asumiendo esa responsabilidad objetiva por todo lo que es la dispensación y depósito y custodia de esos medicamentos. Bien, en particular, esa responsabilidad civil nos puede llevar a un juicio por daños y perjuicios, con la reparación integral del daño que les hablé hace un rato. Pero además, si soy director técnico e incumplo normas, voy a poder tener responsabilidad o ser llamado a responsabilidad administrativa, con lo cual el Ministerio de Salud Pública podría eventualmente iniciar un expediente para determinar si ese profesional actuó o no actuó conforme a derecho. Y si no actuó conforme a derecho, podría eventualmente observar su conducta, ¿verdad?, o suspender la habilitación de su título. Básicamente esas serían bueno, hay una graduación de penas, pero un apercibimiento, una observación, una suspensión por más o menos tiempo, es lo que en definitiva el Ministerio podría llegar a hacer en función del tipo de, obviamente, infracción que ese químico haya realizado. Y bueno, y por último, me voy a referir a los temas penales. Como les decía,
habrá responsabilidad penal si se cumple específicamente la conducta atribuida por la norma penal. Y bueno, en estos casos tengo que haber cometido un delito penal y no necesariamente eso está relacionado con la profesión. Es decir, los delitos no están dirigidos en este caso a los profesionales. Es decir, si yo tengo por un error de fabricación o por una situación en un laboratorio, una persona sufre cualquier tipo de lesión o incluso con un resultado muerte, yo podría ser llamada a responsabilidad como directora técnica, a responsabilidad profesional, pero también podría ser llamada a responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque existen normas que establecen específicamente el delito de lesiones o el delito de homicidio culposo, ¿verdad? Lesiones graves, lesiones leves, eso hay que ir viendo en función del caso. Pero en definitiva, yo incumplo esa norma penal y por lo tanto puedo ser procesado penalmente por eso. Para terminar, lo que les puedo decir es que un mismo hecho, una misma situación, puede generar los tres tipos de responsabilidad. Y esto es importante porque muchas veces uno dice, ya me responsabilizaron, yo ya pagué a nivel civil el daño, por lo tanto no voy a tener ningún otro problema. No. O sea, el mismo hecho puede generar la reparación civil, en sede civil, ¿verdad? La sanción administrativa en sede del Ministerio de Salud Pública y eventualmente podría ser un delito. Y por lo tanto, ser procesado penalmente. ¿Sí? Bien, no sé, creo que es la última, ¿no? Sí, hay un par de preguntas.